tal? Nuevamente estamos aquí en Protege Bien. El día de hoy queremos platicarles pues una historia muy cercana, ¿no? Esta sí nos tocó vivirla de primera mano, bueno, casi todas las vivimos de primera mano, pero esta vez sí vamos a hablar de un tema familiar. En este caso vamos a platicar de la póliza que tuvo mi mamá. Mi mamá desafortunadamente falleció hace poco más de un año y medio, pero ella duró asegurada, yo estimo unos 13 años con una póliza de gastos médicos. Ella se aseguró pues ya al final, ¿no? Cuando la edad de aceptación de una compañía estaba casi al límite, entonces logró accesar de manera importante, ¿no? De manera adecuada, diría yo, en tiempo. Entonces nunca ha sido barata, y nunca ha sido barata porque no es barato asegurar a personas arriba de 60 años. Sí, bueno, aquí se trata de una póliza de gastos médicos que mi mamá tuvo durante muchos años. Los hermanos hacíamos una cooperacha con la intención de que ella estuviera asegurada. El último año que ella estuvo así, tenía 79 años de edad y pagamos casi 140,000 pesos por año. Sin embargo, en este andar por la vida, ella abrió varios padecimientos que año con año gastaba lo mismo que costaba la prima de la póliza. Por lo tanto, este fue uno de los argumentos que manejábamos año con los hermanos para identificar que, bueno, pues al final del día, si tuviera o no póliza, de todos modos íbamos a gastar esos 140,000 pesos, ¿no? Entonces era mejor tener esa póliza, pagar la misma y hacerle frente a los padecimientos ya abiertos con los gastos controlados que teníamos. Pero apostarle a que si un día existía un pago fuera de control, pues que no tuviéramos preocupación en perder el patrimonio, ¿no? Y esto pues, nos tocaba ponerlo cada vez ahí con nuestros hermanos. Y por otro lado también decir que las pólizas de gastos médicos para las personas que tienen 64, 65 y más años se convierten en muy caras o respecto a sus mismas pólizas en años anteriores. Es decir, si ellos llegan a comparar su póliza a los 64 años contra la que tenían a los 50, pues evidentemente es muy cara. Pero tiene un sentido. Las personas que están a los 64 años y más, estadísticamente son las que más lo utilizan y los padecimientos por los que lo utilizan son muy caros. Entonces, esa es la razón. Y aquí quiero hacer mención que si hoy tienes una póliza de gastos médicos y eres joven, te invitaría a que pienses en estar ahorrando ya para efectos de que cuando llegue el otoño, en este caso los 64 años, pues tengas dinero suficiente para continuar con tu seguro. Y segundo, si tienes hoy 60, 61, 62, 63, 64 y no estás asegurado, hazlo ya, porque será un elemento que puede mantener tu patrimonio mientras tú estás ocupado atendiendo la recuperación de tu salud si es que llegas a perderla. Claro. Sí, yo también quisiera agregar esta parte. No necesariamente después de los 64 años estás fuera, ¿eh? Sí hay posibilidades. Todas las compañías le piden a las personas arriba de 64 años que presenten ciertos estudios. Estos estudios obviamente tienen pues cierto grado de revisión mucho más detallada, de tal forma que van a revisar si es un candidato o no para comprar una póliza, por lo que hay riesgo, un mediano a alto riesgo de no ser aceptados. Entonces sí es muy importante que tomen una buena providencia, porque hemos encontrado muchos clientes que se han querido asegurar y no han podido. ¿Por qué? Porque dejaron pasar el tiempo, y por caro que pareciera, no lo es, porque las enfermedades cualquiera que nos encontremos, cualquier acceso al hospital es sumamente costoso, mucho más que cualquier prima. Yo les diría, si alguien me dijera a mí, oye, pues es que te firmo y tienes esta persona de más de 64, pero te va a costar 100,000 pesos, ¿la quieres o no? ¿Dónde firmo? Porque sé que eso me va a representar tarde que temprano un ahorro impresionante de dinero y una tranquilidad. ¿Y por qué lo platico? Voy a entrar un poco en materia. Mi mamá, como bien lo mencionó el Brody, tuvo varios problemas que se fueron acumulando pues, con los años. Tomaba medicamentos que eran muy costosos, tan costosos que el costo de sus medicamentos equivalía al costo de la prima anual, y eso es lo que
nos reuníamos con los hermanos para decirles, ¿sabes qué? Pues es que en realidad está costando lo mismo la póliza que los medicamentos, por lo tanto, pues vale la pena, ¿no? Que cualquier otra cosa que pueda suceder, pues esté protegida. Al final de cuentas tenemos que invertir ese dinero, pase lo que pase. Y pasó. De hecho no fueron uno, fueron 3 veces las que ocurrieron. Ella tenía un problema con una arritmia cardíaca que tenía cierto riesgo de generar un tromboembolismo, un coagulito que circula por las venas. Pues se dio no una, sino 2 o 3 veces ocurrió. La tercera ya no pudimos hacer nada, desafortunadamente, pero esa tercera duró solamente una semana hospitalizada mi mamá. Se hizo todo lo humanamente posible y desafortunadamente pues no sobrevivió. Pero el gasto se fue a $1,000,000 en una semana. Yo no sé qué hubiéramos hecho si no tuviéramos esa póliza. Afortunadamente la teníamos y teníamos certeza que pues era oro molido en las manos, y eso nos dejó mucha tranquilidad. Digo, al final, el final fue algo no deseado, nadie queríamos que se fuera. Sin embargo, se fue y esto nos generó pues, tranquilidad de alguna forma, ¿no? Tranquilidad porque dimos todo lo humanamente posible. El recurso no fue un impedimento, se gastó lo que se tuvo que gastar y se llegó hasta donde se tuvo que llegar. Yo creo que mi mamá hubiera hecho, o era lo mínimo que ella hubiera hecho por uno de sus hijos, hubiera dado todo también. O sea, no era justo que nosotros no hiciéramos lo mismo por ella. Entonces, pues eso nos dio mucha tranquilidad en ese proceso muy difícil, pero que al final nos dio paz, al final mucha paz. Pero sucedieron cosas importantes que me gustaría que tú también comentaras, Brody. Sí, hubo un dato, en esta semana todos los días teníamos una reunión de cónclave con médicos y familiares. Era nocturna esta reunión para ver los avances de la evolución clínica de mi mamá, ¿no? Desafortunadamente muy pronto hubo un electroencefalograma que nos indicó que ya no tenía actividad cerebral, pero los médicos siguieron sus protocolos, hicieron un segundo electroencefalograma a la vuelta de ciertas horas, que así lo exige la ley, y ya teniendo ellos los resultados nos dijeron, oigan, pues técnicamente en el tema legal ya podríamos desconectar si ustedes así lo deciden, porque pues tenemos 2 lecturas en tanto tiempo que nos está indicando que pues ya no existe vida en el cerebro, ¿no? A mí me generó cierta duda porque prácticamente lo que el médico me decía es hay una muerte cerebral, y yo en su experiencia le preguntaba, oye, ¿y tú cuántos casos conoces de los que te haya tocado vivir, de los que dicen tus colegas, de los que dicen tus maestros, de los que estudiaste en toda tu historia como médico? ¿Cuántos casos has conocido de que alguien que tiene muerte cerebral regrese a la vida como estaba antes de este tema? Y la respuesta fue que ninguno. Entonces en ese momento les pedimos a los médicos que nos dejaran solos, que íbamos a tomar decisiones como familia, y se retiraron, nos quedamos ahí, todos después de este planteamiento y de ver el deterioro que tenía mi mamá de manera física, pues muchos dijimos, señores, creo que es momento de desconectar y agradecerle a Dios que ella estuvo acá con nosotros. Sin embargo, uno de nuestros hermanos dijo, no, espérenme, a ver, yo sé de la historia de una persona que tenía 3 días de muerto y resucitó. Entonces, esperen, ese no tendría que ser la razón de por qué desconectar. A menos, que aquí viene la parte importante, que sea por falta de dinero que nadie tenemos. Sin embargo, en ese momento, Javi y yo lo comentamos, espérenme, es que no es falta de dinero, el dinero está ahí, la póliza existe, está funcionando, se está haciendo responsable de lo mismo, y no es un tema de dinero. Es más otro tema, ¿no? La información clínica que nos está dando los médicos. Al final del día yo apoyé esa posición de mi hermano, donde él decía, pues vamos a luchar y vamos a hacer el esfuerzo hasta jugarnos la última de las jugadas a las que tengamos derecho a utilizar. Para eso nos sirvió a nosotros la póliza, para no detener las cosas un día antes o 2 días antes o 3 días antes, en el que Dios quería a mi mamá junto a él, ¿no? Entonces, la póliza nos sirvió para que sigan en funcionamiento
que se gaste lo que se tenga que gastar humanamente y que se trate de recuperar la salud de mi mamá y que no quede en nosotros y en nuestro corazón instalado una sensación de falta de seguimiento, de falta de esfuerzo, de falta de algo que nos permitiera hacer el último esfuerzo. Entonces, para mí esto es lo que significa tener una póliza. Sí, bueno, yo agregaría, ¿qué hubiera pasado si nosotros no hubiéramos tenido una póliza? O sea, no sé hasta dónde hubiéramos llegado, a lo mejor hubiéramos tomado esa decisión de desconectarla desde antes, pero no sé qué sensación nos hubiera quedado de amargura en el alma por no haber hecho todo lo humanamente posible para su rescate. Entonces yo creo que nos llevamos esa tranquilidad, eso vale cualquier póliza, yo les diría que eso es sumamente importante y si lo pueden hacer, intenten asegurarse. Hay pólizas que les permiten asegurarse después de los 70 años incluso. Habrá que analizarlo y hacerse los estudios, pero es una posibilidad que no deben de perderse, que puede haber una opción para todas las personas, basta con que así lo decidan, ¿no? Claro. Bueno, pues el día de hoy concluimos, muchas gracias. Gracias, no olviden suscribirse y pues seguiremos platicándoles varios tips, varias vivencias que hemos tenido aquí en Protege Bien. Suscribirse, allá abajo, clic, campanita, suscripción, venga.